El doctor Ramírez miró fijamente a Alejandro Ferrer y le dijo algo que nunca olvidaría. ¿Quién está cuidando a su padre? Porque esa persona está logrando lo que todo mi equipo de neurología no pudo en 8 meses. Está estable, no ha empeorado. Y en él, mi amigo, no empeorar ya es casi un milagro. Alejandro se quedó helado. Él era el director general de una importante farmacéutica. Conocía cada estadística sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Sabía que la progresión era implacable, de 12 a 18 meses desde el diagnóstico hasta la dependencia total. Su padre había sido diagnosticado hacía 2 años. Debería estar mucho peor, pero cuando el neurólogo abrió los últimos análisis, algo no tenía sentido. La capacidad respiratoria de don Eduardo no había disminuido. Los músculos de las manos, aunque inmóviles, no mostraban atrofia adicional. Hasta la disfagia, la dificultad para tragar, parecía estar controlada. Alejandro contrató a los mejores cuidadores de México, enfermeras especializadas en enfermedades neurodegenerativas, fisioterapeutas egresados de universidades estadounidenses, equipamiento médico que costó cientos de miles de dólares, y a una empleada doméstica llamada Guadalupe, o mejor dicho, Lupita Sánchez, que ganaba unos cuantos miles de pesos a la semana por limpiar la casa. Si alguna vez has sentido que el dinero no puede comprar lo que realmente importa, vas a entender esta historia. Alejandro Ferrer tenía 42 años y había construido un imperio. Su farmacéutica facturaba cientos de millones de pesos al año. Vivía en una mansión de 1000 metros cuadrados en Lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Tenía un chofer, un chef personal y un equipo de 5 empleados que mantenían su vida funcionando perfectamente. Y no tenía tiempo para nada que realmente importara. Su padre, don Eduardo Salazar, fue quien pagó su carrera de medicina. Vendió la pequeña clínica que tenía en Guadalajara para que Alejandro pudiera estudiar en Monterrey. Trabajó 16 horas al día durante años para darle a su hijo las oportunidades que él nunca tuvo. Alejandro se graduó de médico, pero nunca ejerció. Vio más dinero en el lado empresarial. Fundó una distribuidora de medicamentos que se convirtió en fabricante. Creció, se expandió y se olvidó de llamar a su padre hasta aquel día, hace 2 años, cuando su padre lo llamó y le dijo con voz temblorosa: «Tengo ELA, hijo. Los médicos me dan 2 años». Alejandro trajo a su padre a la Ciudad de México inmediatamente. Lo instaló en una habitación adaptada en la planta baja de la mansión. Contrató a los especialistas, compró los equipos, hizo todo lo que el dinero podía hacer. Pero no estaba ahí. Reuniones, viajes, inversionistas, expansión internacional. Siempre algo más urgente que sentarse 5 minutos al lado del hombre que sacrificó todo por él. La progresión fue brutal. En 6 meses, don Eduardo pasó de caminar con bastón a estar permanentemente en una silla de ruedas. Su habla, antes firme y clara, se volvió arrastrada, luego casi ininteligible. Las manos que salvaron vidas como cirujano cardíaco quedaron completamente inmóviles. Y Alejandro contrataba más especialistas, más equipos, más enfermeras. 3 enfermeras profesionales lo intentaron. La primera duró 2 semanas. Técnica, fría, seguía protocolos al pie de la letra. Don Eduardo la odiaba. La segunda fue mejor, pero renunció después de 1 mes. No soportaba ver la frustración en los ojos de un hombre que no podía hacer nada más que pensar. La tercera simplemente no apareció más después de 15 días. Fue entonces cuando Lupita empezó a cuidarlo. No porque alguien se lo pidiera, no porque le pagaran más, simplemente porque ella lo sabía. Guadalupe Lupita Sánchez tenía 48 años y trabajaba como empleada doméstica desde los 20. Tenía las manos callosas de años limpiando casas de otras personas, un rostro cansado pero bondadoso.
y un secreto que nadie en la mansión Ferrer sabía. Su marido murió de ELA 6 años antes. Ella conocía cada fase de la enfermedad, cada frustración, cada miedo, cada pequeña victoria que la gente de afuera no conseguía ver. Y cuando vio a don Eduardo por primera vez, sentado en aquella silla, mirando sus propias manos como si fueran de un extraño, ella vio a su marido. Entonces, ella empezó, sin avisar, sin pedir permiso. Llegaba a las 7 de la mañana para su turno de limpieza, pero antes de agarrar la escoba, iba al cuarto de don Eduardo. «Buenos días, don Eduardo. ¿Durmió bien? Vamos a hacer los ejercicios». Las enfermeras la ignoraban. Era solo la empleada. ¿Qué iba a saber ella de ELA? Pero don Eduardo no la ignoraba, porque ella hacía algo que ninguna enfermera hacía. Ella lo miraba a los ojos. Las enfermeras miraban los equipos, los monitores, las planillas. Lupita miraba al hombre. 3 semanas después de que ella comenzara, Alejandro notó algo extraño. Su padre parecía diferente, no mejor. La ELA no permite eso, pero menos perdido, menos desesperado. ¿Estás bien, papá?, Alejandro preguntó en una de las raras ocasiones en que estaba en casa antes de las 10 de la noche. Don Eduardo ya no podía hablar, pero movió los ojos en dirección a la ventana, donde Lupita estaba limpiando, y trató de sonreír. Alejandro no entendió, y no tuvo tiempo de investigar. Tenía una reunión en Guadalajara al día siguiente. Pero el doctor Ramírez sí entendió. Cuando llegó para la consulta trimestral de rutina, esperaba encontrar un paciente mucho peor. La ELA no da tregua. En 8 meses, el deterioro debería ser significativo, pero no lo era. Chequeó la capacidad respiratoria, estable. Chequeó el peso, sin pérdida significativa. Chequeó los reflejos, mínimos, como se esperaba, pero no peores. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí mismo mientras examinaba los exámenes anteriores. Alejandro estaba en la sala, intentando no parecer desesperado. El médico cerró la carpeta. «¿Quién lo cuida cuando yo no estoy?» «Las enfermeras», respondió Alejandro. «Tengo un equipo especializado». El doctor Ramírez miró alrededor. No vio ninguna enfermera. Vio a Lupita, trayendo un vaso con un popote especial, ajustando la almohada detrás de la espalda de don Eduardo, con una delicadeza que no veía hacía meses. «¿Quién es ella?» «Nuestra empleada doméstica». «Ella está haciendo algo más que limpiar», dijo el médico. Y Alejandro, por primera vez en meses, realmente prestó atención, porque el doctor Ramírez tenía razón. Lupita estaba haciendo algo. Ella simplemente nunca lo dijo. Todos los días, después de que terminaba la limpieza, ella se quedaba 5 horas más. No marcaba en el punto, no cobraba horas extras, simplemente se quedaba y hacía fisioterapia, movimientos pasivos en las piernas y brazos de don Eduardo, uno a uno, suavemente, para prevenir la atrofia. Susurraba: «Sé que duele, pero van a ayudar». Ella hacía ejercicios respiratorios 3 veces al día. «Respira conmigo, don Eduardo. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Expira». Ella tenía una carpeta vieja, de papel manila, con páginas escritas a mano. 14 ejercicios distintos que aprendió hace 6 años, cuando cuidó a su esposo. Esa carpeta era su manual, su guía, su tesoro más preciado, y nadie sabía que existía, hasta que el doctor Ramírez empezó a investigar. Él no dijo nada ese día, pero 2 cosas le incomodaban. Primero, un paciente de ELA, que no empeoraba en 8 meses. Segundo, una empleada doméstica que no parecía una empleada doméstica cuando estaba cerca del paciente. Parecía una especialista. Entonces hizo algo que los médicos rara vez hacen. Pidió volver sin avisar. «Necesito ver la rutina de don Eduardo en un día normal», le dijo a Alejandro. «No le digas a nadie que voy a aparecer». Alejandro asintió. Aún no entendía, pero confiaba en el médico que cuidaba de su padre hacía 2 años.
Y 3 días después, el doctor Ramírez volvió, a las 11 de la mañana, sin avisar. Entró silenciosamente y vio Guadalupe. Lupita estaba en el suelo y arrodillada al lado de la silla de ruedas de don Eduardo. Ella sujetaba sus manos, manos que no se movían hacía meses, manos que eran peso muerto, pero ella las sujetaba como si estuvieran vivas. Vamos a hacer los dedos ahora. Don Eduardo, yo voy a doblar, usted va a intentar sentir, no necesita mover, solo necesita recordar que aún son suyos. Y ella doblaba cada dedo, despacio, con cuidado infinito. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, algo que hizo al doctor Ramírez congelarse. Don Eduardo estaba llorando, no de dolor, de gratitud, porque alguien tocaba sus manos como si él aún fuera humano. Si usted ha visto hasta aquí sin sentir nada, usted no tiene alma, pero si sintió un apretón en el pecho, usted sabe exactamente lo que esta historia significa y aún no ha terminado. El doctor Ramírez no entró, no quiso interrumpir, se quedó en la puerta, observando, y vio algo más, una cosa que lo cambió todo. Después de los ejercicios, Lupita tomó una hoja de papel manila, con letras grandes, el alfabeto, de la A hasta la Z, y abajo, palabras simples. Sí, no, dolor, agua, gracias. Ahora vamos a practicar, dijo ella con voz suave. Usted parpadea una vez para la A, 2 veces para la B, y así vamos a irle dando voz de nuevo. Don Eduardo empezó a parpadear, y Lupita traducía con paciencia infinita, pizca, pizca, G, pizca, R, pizca, 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 A. El doctor Ramírez entendió lo que don Eduardo estaba deletreando. G, R, A, C, I, A, S. Gracias. Esa empleada doméstica estaba haciendo lo que la medicina no conseguía. Ella no estaba curando la ELA. Nadie puede. Pero estaba dando algo más importante. Dignidad. Ella le estaba diciendo a don Eduardo, usted aún importa, usted aún es humano, usted aún tiene voz, aunque sea a través de parpadeos. Y fue en ese momento que el doctor Ramírez percibió el motivo por el cual don Eduardo no había empeorado. No, eran los medicamentos carísimos, no era el equipo importado. No eran las enfermeras especializadas que duraban 2 semanas. Era una mujer de 48 años, con uniforme azul y guantes de goma amarillos, que se quedaba 5 horas extras todo día, sin cobrar un centavo, porque ella sabía lo que era ver a la persona que usted ama, prisionera dentro del propio cuerpo. Y en aquel momento, el médico tomó una decisión. Él iba a hablar con Alejandro, no como médico hablando sobre tratamiento, sino como ser humano hablando sobre milagros, porque los milagros existen y algunos usan uniforme de empleada doméstica. El doctor Ramírez esperó a que Lupita terminara los ejercicios y saliera del cuarto. Después, llamó a Alejandro para una conversación, no en la sala de exámenes, en la biblioteca, lejos de todos. Alejandro, ¿usted sabe lo que está pasando aquí? Mi padre está estable. Su padre está mucho más que estable. Él está viviendo, no apenas existiendo. Alguien está dándole a él una cosa que yo no puedo recetar y usted no puede comprar. ¿Qué es? Esperanza. Alejandro frunció el ceño. Aún no entendía. Entonces el médico contó todo lo que él vio, los ejercicios, la comunicación por parpadeos, los movimientos pasivos, la carpeta de papel manila con ejercicios escritos a mano. Su empleada doméstica está haciendo fisioterapia de nivel profesional. El doctor Ramírez dijo, y cuando digo profesional, no estoy exagerando. Ella está haciendo cosas que yo vería en una unidad de rehabilitación neurológica de Boston. Alejandro quedó en silencio. ¿Cómo sabe ella hacer esto? El médico negó con la cabeza. Yo no sé, pero necesito descubrirlo, porque lo que sea que ella esté haciendo, está funcionando.
Y en 30 años de neurología, yo nunca he visto un paciente de ELA estabilizado por 8 meses, sin progresión mensurable. Él hizo una pausa. Alejandro, usted necesita entender lo que estoy diciendo. Esto no sucede. La ELA no da tregua. Ella avanza, siempre. Pero su padre, él está resistiendo. Y la única variable que cambió fue ella. Alejandro sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Curiosidad. No la curiosidad corporativa de un director general analizando números, sino la curiosidad humana de un hijo que no conocía a la persona salvando a su padre. ¿Quién es Guadalupe Lupita Sánchez? Y él estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. 2 días después, Alejandro hizo algo que nunca hacía. Llegó en casa a las 10 de la mañana. No avisó a nadie. Simplemente entró silenciosamente por la puerta lateral y fue directo al cuarto de su padre. Y vio, Lupita estaba allí, pero no estaba limpiando. Ella estaba al lado de la silla, con don Eduardo inclinado ligeramente hacia adelante. En las manos de ella, un aparato que Alejandro no reconoció, un aspirador pequeño, portátil, conectado a un tubo fino. Ella estaba haciendo succión de saliva, con la precisión de una enfermera de UTI. Listo, don Eduardo, ya pasó. Yo sé que es incómodo, pero usted sabe que necesita... Don Eduardo parpadeó 2 veces. El código de ellos para... Sí, yo sé. Alejandro quedó congelado en la puerta, observando, sin ser visto, y entonces vio algo más. Lupita jaló una silla. Se sentó enfrente de don Eduardo, a la misma altura de los ojos de él. «Voy a contarle sobre mi día», dijo ella, con voz suave, «porque usted no puede contarme del suyo. Pero yo sé que usted me escucha y sé que eso ayuda». Y ella empezó a hablar sobre cosas pequeñas. El trayecto en autobús, la hija que llamó, la receta nueva que quería intentar hacer, cosas que no importaban a nadie, pero importaban a un hombre que no podía hacer nada más que oír, porque ella lo trataba como persona, no como paciente, y fue eso que quebró a Alejandro. Él no entró, no quiso interrumpir, pero por la primera vez en 2 años, él realmente vio a su padre, no como un problema médico a ser resuelto, no como una responsabilidad financiera, sino como un hombre solitario que necesitaba de alguien para hablar con él, como si él aún importara. Y la persona haciendo eso era la empleada doméstica que él pagaba unos cuantos miles de pesos a la semana. En aquella noche, Alejandro no consiguió dormir. Se quedó pensando en cuánto dinero gastó, en cuántos especialistas contrató, en cuántos aparatos había gastado, y cómo una mujer de uniforme azul había logrado más con paciencia y tiempo de lo que él había conseguido con cientos de millones de pesos. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión. Iba a hablar con Guadalupe, no como el jefe, sino como el hijo de un hombre al que ella estaba salvando. Y cuando descubriera la verdad sobre quién era Lupita, nunca más sería el mismo. Pero antes de que Alejandro pudiera hacer nada, el doctor Ramírez tomó su propia decisión. Algo en esa consulta no se le iba de la cabeza. En 30 años tratando pacientes de ELA, nunca había visto una estabilidad por 8 meses consecutivos. ¡Nunca! Así que hizo algo poco ortodoxo. Llamó a Alejandro 3 días después de la consulta, no para hablar de medicamentos, ni para ajustar el tratamiento. Necesito investigar quién cuida de su padre cuando yo no estoy aquí. Alejandro estaba confundido. ¿Investigar? Las enfermeras tienen credenciales impecables, formadas en las mejores universidades, certificadas internacionalmente. No estoy cuestionando sus credenciales, dijo el médico. Estoy intentando entender un milagro médico, y los milagros siempre tienen una fuente. Necesito encontrar esa fuente. Alejandro asintió, pero no entendía. 2 días después,
El doctor Ramírez llegó a la mansión Ferrer sin avisar. Eran las 11 de la mañana de un martes. Le dijo a la recepcionista que había olvidado un equipo en la última visita. Una mentira, pero necesaria, porque no quería que nadie cambiara la rutina. Entró silenciosamente, pasó por la sala de estar, por los corredores de mármol, hasta la habitación adaptada de don Eduardo en la planta baja. Y entonces escuchó una voz femenina, suave, firme, contando en español. 1. Don Eduardo. Inhale profundo. 2. Sostenga. 3. Ahora exhale. Despacio. Muy bien. De nuevo. El médico se acercó a la puerta, sin hacer ruido, y miró por la rendija. Lupita estaba allí, pero no estaba limpiando. Estaba de pie junto a don Eduardo, con las manos en su pecho, sintiendo la respiración, monitoreando cada inhalación, como una fisioterapeuta respiratoria lo haría. El doctor Ramírez se quedó congelado. Aquello no era improvisación, era técnica, profesional. Reconocía los ejercicios. Eran los mismos que él recomendaba, los mismos que costaban unos cuantos miles de pesos por sesión en clínicas especializadas, y una empleada doméstica lo estaba haciendo perfectamente. No entró, no quiso interrumpir, pero sacó su celular del bolsillo y empezó a grabar, porque si nadie le creía, necesitaría pruebas. Lupita terminó los ejercicios respiratorios. Después fue hasta una bolsa vieja de papel manila que estaba en la esquina de la habitación. El médico observó. Ella sacó algo de dentro, un aparato pequeño, portátil, con un tubo fino conectado. El doctor Ramírez lo reconoció inmediatamente. Era un aspirador de secreciones, usado para pacientes con disfagia severa, para remover la saliva que no pueden tragar. Equipo médico profesional. Y aquella mujer de uniforme azul lo estaba usando como si lo hubiera hecho 1000 veces, porque lo había hecho. «Ahora voy a hacer la succión, don Eduardo», dijo Lupita con voz tranquila. «Será rápido. Sé que no le gusta, pero usted sabe que lo necesita. Si la saliva se acumula, lo va a asfixiar, y yo no voy a dejar que eso pase». Don Eduardo parpadeó 2 veces. «Sí, lo sé». Ella introdujo el tubo delicadamente, con precisión milimétrica, ángulo correcto, profundidad exacta. Aspiró por 5 segundos, retiró, limpió el tubo, repitió del otro lado. Procedimiento perfecto. El doctor Ramírez estaba grabando todo, pero sus manos temblaban, no de nerviosismo, de shock profesional. Aquella mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando Lupita terminó, limpió el aparato con alcohol 70%. Lo guardó de vuelta en la bolsa. Y entonces hizo algo que hizo que el médico tragara saliva. Tomó las manos de don Eduardo, manos completamente inmóviles, y comenzó a hacer movimientos pasivos, dedo por dedo, articulación por articulación. «Vamos a mantener la movilidad, don Eduardo, aunque usted no pueda moverlas solo. Yo las voy a mover por usted, porque cuando llegue el día y sienta ganas de apretar la mano de alguien, sus dedos van a recordar cómo se hace». Y entonces sucedió algo que el doctor Ramírez nunca había visto en un paciente de ELA en etapa tan avanzada. El dedo índice de don Eduardo se movió, solo 1 milímetro, tal vez 2, pero se movió. Lupita lo vio y sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo hizo, don Eduardo. Se movió. Lo sabía que usted podía. Su cerebro todavía manda la orden. Solo necesitaba a alguien que le recordara a sus músculos cómo obedecer». El doctor Ramírez dejó de grabar, guardó el celular y salió silenciosamente de la mansión. No se fue porque hubiera visto suficiente. Se fue porque necesitaba tiempo para procesar lo imposible. Esa noche vio el video 5 veces. Cada vez veía más detalles.
la forma en que posicionaba el cuerpo de don Eduardo en la silla para evitar úlceras de presión, la manera en que ajustaba el reposacabezas para mantener la vía aérea abierta, el cuidado con que le daba masaje circulatorio en las piernas para prevenir la trombosis. Cada movimiento era intencional. Cada gesto tenía un propósito médico. Aquella mujer no estaba improvisando. Ella sabía, pero ¿cómo? Al día siguiente, el doctor Ramírez hizo algo que nunca había hecho en 30 años de carrera. Llamó a Alejandro y le pidió los datos de todos los empleados que trabajaban en la casa. «Necesito los nombres completos», dijo, «y si es posible, los historiales de empleo anteriores». Alejandro lo encontró extraño, pero confiaba en el médico, así que envió todo. 3 enfermeras registradas, 2 con maestría en cuidados neurológicos, 1 con especialización en enfermedades degenerativas, y Guadalupe Lupita Sánchez, empleada doméstica, sin formación listada. Referencias de 5 casas anteriores, todas diciendo lo mismo: trabajadora, silenciosa, confiable, nada sobre conocimiento médico. El doctor Ramírez miró el nombre por largos minutos. Guadalupe Lupita Sánchez, ¿quién eres? Tomó una decisión. Iba a descubrirlo, no por curiosidad, sino porque si aquella mujer tenía algún método, alguna técnica que estaba funcionando donde la medicina tradicional fallaba, necesitaba saberlo, por don Eduardo y por todos los otros pacientes que él trataba. Entonces hizo algo que jamás imaginaría hacer. Contrató a un investigador privado, no para espiarla, sino para entender quién era, y lo que el investigador descubrió lo cambió todo. Guadalupe Lupita Sánchez era viuda. Su marido Roberto Sánchez murió en 2018. Causa de la muerte: esclerosis lateral amiotrófica, etapa terminal. Ella lo cuidó sola por 2 años, desde el diagnóstico hasta el último suspiro, sin enfermeras, sin ayuda profesional, sola. Y durante esos 2 años, ella aprendió todo. Leyó todos los artículos médicos que pudo encontrar en la biblioteca pública. Participaba en grupos de apoyo, donde fisioterapeutas voluntarios enseñaban técnicas de cuidado. Compró con su propio dinero un aspirador de secreciones usado cuando la disfagia de su esposo empeoró. El mismo aspirador que ella aún usaba 6 años después, porque sabía que un día alguien lo necesitaría de nuevo. El investigador envió fotos. Una de ellas mostraba a Guadalupe saliendo de una reunión de un grupo de apoyo para familiares de pacientes con ELA. Ella aún asistía, incluso 6 años después de la muerte de su esposo, no porque necesitara apoyo, sino porque ahora ella era quien apoyaba a los demás. El doctor Ramírez leyó el informe 3 veces. Cada vez sentía el pecho apretar más. Aquella mujer no estaba haciendo caridad. Estaba honrando al hombre que amó. 2 días después, llamó a Alejandro. «Necesitamos hablar. Personalmente, hoy». Alejandro canceló 2 reuniones y fue hasta el consultorio del médico. Esperaba noticias malas. Esperaba que la estabilidad de su padre hubiera terminado, que la ELA hubiera vuelto a progresar. Pero lo que el doctor Ramírez dijo fue completamente diferente. Su empleada doméstica no es una empleada doméstica. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo así? Ella es una especialista empírica en cuidados de ELA y está haciendo por su padre lo que yo, con 30 años de neurología, no consigo hacer. Ella le está dando calidad de vida, está retardando la progresión, está manteniendo su dignidad. El médico abrió su laptop, mostró el video que grabó. Alejandro lo observó en silencio. Cuando el video terminó, Alejandro no dijo nada. Apenas miró sus propias manos. ¿Usted sabía que ella hacía eso? El doctor Ramírez preguntó. Alejandro negó con la cabeza. Yo le pago para que limpie la casa. No sabía que estaba salvando a mi padre. El médico cerró el laptop. Entonces necesita saber una cosa.
Aquel aspirador que ella usa no es de su casa, es de ella, de su esposo, que murió de ELA hace 6 años. Alejandro levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Y el doctor Ramírez contó todo: el esposo, los 2 años de cuidado solitario, las técnicas que ella aprendió en el dolor, el grupo de apoyo que ella aún frecuentaba. Ella sabe exactamente lo que su padre está sintiendo, dijo el médico, porque ella vio a la persona que amaba pasar por lo mismo. Y ahora, ella está usando ese dolor para hacer el bien. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. No rabia, no frustración, sino vergüenza profunda. Él había pagado cientos de millones de pesos en tratamientos, comprado equipos importados, contratado especialistas del mundo entero, y la persona realmente salvando a su padre era una mujer que ganaba unos cuantos miles de pesos a la semana y hacía todo de gracia, por amor, por memoria, por compasión. Necesito verla, dijo Alejandro con voz ronca. Necesito agradecerle. No, dijo el doctor Ramírez. Usted necesita hacer más que agradecer. Usted necesita entender lo que ella está haciendo y por qué está funcionando. ¿Cómo? Mañana. Vuelva a casa al mediodía. No avise a nadie. Solo observe. Yo estaré allí también y usted verá con sus propios ojos lo que el dinero no puede comprar. Alejandro concordó. Y al día siguiente, a las 11:45 de la mañana, estacionó el coche a 2 cuadras de su casa. Entró por la puerta lateral. Subió silenciosamente hasta el pasillo que daba al cuarto de su padre. El doctor Ramírez ya estaba allí, recargado en la pared. Observando por la rendija de la puerta, hizo señal para que Alejandro se aproximara, y cuando Alejandro miró dentro del cuarto, vio algo que cambiaría todo. Guadalupe estaba arrodillada en el suelo, no porque estuviera limpiando, sino porque quería estar a la misma altura de los ojos de don Eduardo. Ella sostenía las manos de él, aquellas manos que no se movían hacía 4 meses, aquellas manos que salvaron cientos de vidas en cirugías cardíacas, ahora completamente inertes, pero ella las sostenía como si fueran las cosas más preciosas del mundo. Vamos a hacer los ejercicios de hoy, don Eduardo, dijo ella con voz calma. Primero la respiración. Usted sabe cómo es. Respire conmigo. 1, 2, 3. Y ella respiró profundamente, exagerando el movimiento, mostrando para él. Don Eduardo intentó. Alejandro vio el esfuerzo en el rostro de su padre, la lucha para hacer algo tan simple como respirar. Muy bien, dijo Guadalupe. Ahora expire, despacio, como le enseñé. 1, 2, 3. Y ella expiró, lenta, controlada. Don Eduardo siguió. El doctor Ramírez susurró para Alejandro sin quitar los ojos de la escena. Ella está haciendo fisioterapia respiratoria de nivel profesional. Eso cuesta cientos de dólares por sesión en clínicas especializadas. Y ella hace 3 veces al día, todo día. De gracia. Alejandro no conseguía hablar. Apenas observaba. Guadalupe terminó los ejercicios respiratorios. Después se levantó y fue hasta una mesita al lado de la cama. Cogió algo, una hoja plastificada, grande, con letras. El doctor Ramírez reconoció inmediatamente una tabla de comunicación, pero no era una tabla comprada, era hecha a mano, con letras dibujadas en papel manila, después plastificada para durar. El alfabeto completo de A hasta Z, y abajo, palabras básicas. Sí, no, dolor, agua, gracias. Necesito ayuda. Ella misma creó esto, el médico susurró. Vea la caligrafía, es de ella. Ahora vamos a practicar la comunicación, don Eduardo, dijo Guadalupe. Yo sé que tiene cosas para decir y yo le voy a dar voz. Una parpadeada para sí, 2 para no. Y vamos deletreando letra por letra cuando quiera decir algo más. Ella posicionó la hoja enfrente de él. ¿Está con dolor hoy? Don Eduardo parpadeó 2 veces. No. ¿Quiere agua?
2 parpadeadas. No. ¿Quiere decirme algo? ¿Una parpadeada? Sí. Guadalupe sonrió. Entonces, vamos, apunte con los ojos. Yo voy siguiendo. Y entonces Alejandro vio algo extraordinario. Su padre, un hombre que no hablaba hacía 6 meses, comenzó a comunicarse. Los ojos se movieron para la izquierda. Guadalupe acompañó G, después para abajo, R, izquierda de nuevo, A. El doctor Ramírez estaba grabando todo de nuevo, pero sus manos temblaban, porque él sabía lo que don Eduardo estaba deletreando. Gracias. Gracias. Guadalupe vio la palabra completa y sus ojos se llenaron de lágrimas. De nada, don Eduardo. Usted no necesita agradecerme. Yo hago esto porque usted importa, porque usted aún tiene tanto para dar al mundo, aunque el mundo no pueda ver. Y entonces, ella hizo algo que rompió a Alejandro completamente. Ella se inclinó y besó la frente de don Eduardo, como una hija haría, como alguien que realmente amaba a aquel hombre haría. Su hijo lo ama. Ella susurró. Yo sé que él está ocupado. Yo sé que él no viene tanto como usted gustaría, pero él lo ama. Y un día, él va a percibir que el tiempo que no pasó con usted fue el tiempo más desperdiciado de toda su vida. Alejandro sintió lágrimas corriendo por su rostro, porque ella tenía razón. Él había desperdiciado tanto tiempo, tantas reuniones que podían haber esperado, tantos viajes que no eran urgentes, tanto dinero ganado que no significaba nada comparado con 5 minutos, sosteniendo la mano de su padre, y una extraña, una mujer a la que le pagaba por limpiar la casa, le estaba dando a su padre lo que él nunca le había dado: presencia. El doctor Ramírez puso una mano en el hombro de Alejandro. ¿Lo estás viendo ahora? Ella no está solo cuidando su cuerpo, ella está cuidando su alma. En ese momento, Guadalupe miró hacia la puerta y vio a Alejandro y al médico. No pareció sorprendida, no pareció avergonzada, simplemente se levantó con calma y caminó hacia ellos. Señor Ferrer, dijo con voz firme, doctor Ramírez, ¿están aquí para decirme que no debo hacer esto más? No, Alejandro dijo con voz ronca. Estoy aquí para preguntar por qué. ¿Por qué hace esto? Yo no le pago para esto. Yo no se lo pedí. ¿Por qué dedica 5 horas al día cuidando a mi padre, cuando podría estar en casa con su familia? Guadalupe miró a don Eduardo, después de vuelta a Alejandro. Porque sé lo que está sintiendo. Sé lo que es estar atrapado dentro del propio cuerpo, mientras el mundo sigue girando allá afuera. Sé lo que es necesitar ayuda para respirar, para tragar, para comunicarse. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Alejandro. Porque mi marido murió de ELA hace 6 años, y yo lo cuidé sola, por 2 años, desde el diagnóstico hasta su último suspiro. Y aprendí todo, cada técnica, cada ejercicio, cada pequeño truco para mantener su calidad de vida por el mayor tiempo posible. Su voz tembló, pero ella continuó. Y cuando él murió, juré que si algún día encontraba a alguien pasando por lo mismo, haría por esa persona lo que hice por él, porque nadie debería pasar por esto solo. Y su padre estaba solo, rodeado de enfermeras profesionales y equipos caros, pero solo, porque nadie lo miraba a los ojos. Alejandro no podía parar de llorar, el doctor Ramírez tampoco, y Guadalupe, esa mujer pequeña, de uniforme azul y manos callosas, estaba allí, firme, fuerte, llena de una dignidad que el dinero no puede comprar. Yo no voy a dejar de hacer esto, dijo ella. Puede despedirme si quiere, pero mientras yo trabaje en esta casa, voy a cuidar de don Eduardo, porque él lo necesita y porque yo sé cómo. Alejandro dio un paso adelante e hizo algo que nunca había hecho con ningún empleado. Abrazó a Guadalupe. Gracias, susurró. Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho.
Gracias por darle a mi padre lo que yo nunca le di. Gracias por ser lo que yo no fui. Guadalupe vaciló, después abrazó de vuelta, y allí, en ese pasillo, de una mansión que costó cientos de millones de pesos, sucedió algo que el dinero no puede comprar: conexión humana, real, verdadera, sin pretensión. Cuando se separaron, el doctor Ramírez se aclaró la garganta. Guadalupe, necesito hacerte una pregunta profesional. Ella se giró hacia él. ¿Estarías dispuesta a enseñarme lo que sabes? Yo trato a 15 pacientes de ELA y ninguno de ellos tiene a alguien que haga por ellos lo que tú haces por don Eduardo. Si me enseñaras, si documentaras tus técnicas, yo podría entrenar cuidadores, podría espalzar esto. Guadalupe parpadeó. Sorprendida. Yo no soy médica, dijo ella. Yo no tengo un diploma. Tú tienes algo mejor que un diploma, dijo el médico. Tú tienes experiencia vivida, tú tienes conocimiento adquirido en el dolor y en medicina. Eso vale más que cualquier certificado colgado en la pared. Él hizo una pausa. Quiero contratarte como consultora, para entrenar cuidadores, para enseñar a las familias, para mostrar al mundo que la ELA no es una sentencia de muerte. Es una condición que puede ser manejada con amor y técnica, y tú tienes las dos cosas. Guadalupe permaneció en silencio por un largo momento. Después miró a don Eduardo, que observaba todo desde la silla, caminó de vuelta hasta él, se arrodilló de nuevo, sostuvo sus manos. ¿Qué piensa usted, don Eduardo? ¿Debo hacer esto? Don Eduardo parpadeó una vez. Sí. Y entonces sus ojos se movieron hacia la tabla de comunicación que Guadalupe había dejado en la mesita. Ella entendió, tomó la hoja, la posicionó frente a él. ¿Quiere decirme algo? Un parpadeo, sí. Y don Eduardo comenzó a deletrear, despacio, letra por letra: ERESUNANGEL. Eres un ángel. Guadalupe dejó las lágrimas caer libremente ahora. No soy un ángel, don Eduardo. Soy solo alguien que entiende y que se importa. Pero para don Eduardo, y para Alejandro, y para el doctor Ramírez, ella era exactamente eso: un ángel, disfrazado de empleada doméstica. En aquella semana, Alejandro hizo varios cambios. La primera fue promover a Guadalupe de empleada doméstica a cuidadora oficial de su padre, con salario triplicado, no porque ella lo pidiera, sino porque era justo. La segunda fue despedir a las 3 enfermeras profesionales. Eran técnicas, competentes, pero no tenían lo que Guadalupe tenía: corazón. La tercera fue la más difícil. Él canceló su viaje para expansión internacional. Reprogramó la mitad de sus reuniones y comenzó a llegar a casa a las 5 de la tarde, todos los días, para sentarse al lado de su padre y aprender con Guadalupe cómo realmente cuidar de alguien. En el primer día, él solo observó. Guadalupe hacía los ejercicios con una paciencia infinita: respiración, movimientos pasivos, masaje circulatorio, comunicación por parpadeos. Cada movimiento tenía propósito, cada palabra tenía intención. En el segundo día, ella le enseñó: sostenga su mano así, sienta la respiración, cuente con él: 1, 2, 3. Alejandro se sintió torpe, inadecuado, pero Guadalupe era paciente. Va a aprender, dijo ella. No es sobre técnica perfecta, es sobre estar presente. Su padre no necesita perfección, él necesita a usted. En el tercer día, algo extraordinario sucedió. Alejandro estaba haciendo los movimientos pasivos en las manos del padre, dedo por dedo, como Guadalupe había enseñado, y estaba hablando con él sobre cosas pequeñas, sobre el día, sobre memorias antiguas. ¿Se acuerda, papá, cuando me llevó a aquel viaje a Guadalajara? Yo tenía 12 años.
Usted había acabado de comprar aquel coche viejo y conducimos toda la noche solo para ver el amanecer en las montañas. Don Eduardo parpadeó una vez. Sí, me acuerdo. Nunca le agradecí por eso, continuó Alejandro, por todas las veces que usted paró su vida para estar en la mía. Y ahora, cuando usted me necesita, yo estaba demasiado ocupado para parar la mía. Él sintió un apretón en el pecho. Lo siento, papá. Lo siento por no estar aquí. Lo siento por dejar que una extraña te muestre más amor que su propio hijo. Y entonces él sintió. Algo se movió en la mano que él sostenía. Él miró hacia abajo y vio el dedo índice de su padre, moviéndose, lenta, dolorosamente, pero definitivamente, intentando apretar la mano del hijo. «Papá», susurró Alejandro, «se está moviendo». Don Eduardo parpadeó una vez, y el dedo se movió de nuevo, con más fuerza esta vez. Alejandro gritó, «Guadalupe, venga a ver». Ella entró corriendo, vio lo que estaba pasando, y sonrió con lágrimas en los ojos. «Le dije que iba a pasar», dijo suavemente. «Los músculos recuerdan. Cuando usted les da razón para recordar, y la razón de don Eduardo para recordar estaba ahí, tomando su mano, finalmente presente, finalmente viéndolo. Su hijo, Alejandro. El doctor Ramírez lo visitó 3 días después, para la consulta de rutina, pero cuando examinó a don Eduardo, vio algo que no esperaba, movimiento en los dedos, pequeño, pero medible. Él miró a Alejandro. «¿Cómo?». Alejandro señaló a Guadalupe, ella, y el médico sonrió, porque él lo sabía, lo había visto con sus propios ojos, lo había documentado, lo había grabado, y ahora tenía prueba científica de lo que siempre supo como ser humano. El amor cura, no en el sentido místico, sino en el sentido práctico, presencia constante, cuidado dedicado, atención genuina. Eso mantiene músculos activos, mantiene la mente comprometida, mantiene la voluntad de vivir fuerte, y Guadalupe había dado todo eso, sin cobrar, sin esperar reconocimiento, simplemente porque era lo correcto, lo que había que hacer. «Usted cambió todo», le dijo el doctor Ramírez, «no solo para don Eduardo, sino para cómo voy a tratar a todos mis pacientes de ahora en adelante». Se volteó hacia Alejandro. «Quiero publicar un artículo sobre esto, sobre el impacto del cuidado compasivo en la progresión de ELA, y quiero que Guadalupe sea coautora». Guadalupe sacudió la cabeza. «Yo no puedo ser coautora. Yo no soy médica». «Usted es más que médica», dijo el doctor Ramírez. «Usted es especialista vivencial, y en la medicina moderna, esa voz está faltando. La voz de quien realmente ha vivido esto, de quien ha cuidado, de quien sabe no por teoría, sino por amor». Abrió su portafolio, sacó un documento. «Ya empecé a escribir y su nombre va a aparecer primero, porque sin usted no hay artículo, sin usted no hay descubrimiento, sin usted, don Eduardo estaría mucho peor, tal vez ya se hubiera ido». Alejandro asintió. «Ella salvó a mi padre, y me salvó a mí también, porque me enseñó lo que realmente importa». Y en ese momento, don Eduardo quiso hablar. Él miró a la tabla de comunicación. Guadalupe vio, tomó la hoja, la posicionó. «¿Quiere decir algo, don Eduardo?». Una pizcada. «Sí», y él comenzó a deletrear, despacio, con esfuerzo, pero con determinación absoluta. «No, FUELLA, no fue ella quien me salvó». Todos quedaron en silencio, esperando. FUEDIOS, QUIEN, fue Dios quien la envió. Y Guadalupe, esa mujer de fe simple y corazón gigante, se arrodilló al lado de la silla, tomó las manos de don Eduardo y dijo algo que nadie en esa sala jamás olvidaría. «Si Dios me envió,
Fue porque Él sabía que yo entendería, porque Él me preparó con dolor, me enseñó con pérdida y me dio propósito a través de su vida. Usted no está aquí por accidente, don Eduardo. Usted todavía tiene trabajo que hacer y yo le voy a ayudar a hacerlo hasta el último día. Y ella cumplió su palabra. En los meses siguientes, la casa de Alejandro Ferrer se transformó, no físicamente, los mismos corredores de mármol, los mismos muebles caros, la misma vista privilegiada de Lomas de Chapultepec, pero todo era diferente, porque ahora había vida allí. Alejandro llegaba a casa a las 5 de la tarde, religiosamente. No importaba la reunión, no importaba el negocio. A las 5 horas, él estaba al lado de su padre, y Guadalupe les enseñaba, pacientemente, cómo hacer los ejercicios, cómo posicionar el cuerpo, cómo leer las señales que don Eduardo daba con los ojos. Ella transformó a Alejandro en cuidador, no profesional, sino algo mejor, un hijo presente. 3 meses después del descubrimiento, el doctor Ramírez publicó su artículo. El título era simple pero poderoso: el impacto del cuidado compasivo en la progresión de esclerosis lateral amiotrófica, un estudio de caso. Y el primer nombre en el artículo no era de él, era de Guadalupe Sánchez, especialista vivencial en cuidados de ELA. El artículo fue revisado por pares, aceptado, publicado en la Revista Mexicana de Neurología, y rápidamente ganó atención internacional, porque los datos eran irrefutables. Don Eduardo, que debería estar en etapa terminal después de 2 años de diagnóstico, estaba estable, mantenía movimiento mínimo en los dedos, se comunicaba efectivamente por pizcadas, tenía calidad de vida, y todo porque alguien se importó lo suficiente para dedicar 5 horas por día a mantener su humanidad intacta. La comunidad médica reaccionó, algunos escépticos, otros fascinados, pero todos querían saber más. Entonces, el doctor Ramírez hizo algo revolucionario. Él creó un programa de entrenamiento y colocó a Guadalupe como instructora principal. Una vez por mes, cuidadores de toda la Ciudad de México venían a la mansión Ferrer, y Guadalupe les enseñaba, no en una sala de clase, sino ahí mismo, en el cuarto de don Eduardo, con él como profesor involuntario. Ella mostraba los ejercicios respiratorios, los movimientos pasivos, la comunicación por pizcadas, el posicionamiento correcto, la succión de secreciones, todo. Y don Eduardo participaba pizcando sí o no cuando Guadalupe preguntaba, ¿esto le ayuda? Don Eduardo siempre pizcaba una vez. Sí, los cuidadores salían transformados, no apenas con conocimiento técnico, sino con algo más profundo, compasión informada, técnica con corazón. Y las familias de sus pacientes notaban, los pacientes vivían mejor, por más tiempo, con más dignidad. 6 meses después de la publicación del artículo, Alejandro tomó una decisión que cambiaría cientos de vidas. Él creó la Fundación Don Eduardo Ferrer, dedicada a cuidados compasivos para pacientes de ELA y sus familias. Con Guadalupe como directora de programas de cuidado, el salario de ella ahora era 10 veces lo que ganaba como empleada doméstica. Pero ella continuaba haciendo la misma cosa, cuidando de don Eduardo, 5 horas por día, todo día, porque no era sobre dinero. Nunca lo fue. 1 año después de aquella consulta que cambió todo, el doctor Ramírez volvió para el examen de rutina. Él trajo consigo un colega, un neurólogo de Johns Hopkins, uno de los mayores especialistas en ELA del mundo. Ellos examinaron a don Eduardo juntos, chequearon reflejos, capacidad respiratoria, fuerza muscular residual, función cognitiva. Y cuando terminaron, el especialista americano se volteó para el doctor Ramírez con expresión incrédula. 2 años y medio desde el diagnóstico y él está así, comunicativo, comprometido,
con movimiento residual en los dedos? El doctor Ramírez apuntó para Guadalupe, que estaba en el canto del cuarto, organizando los aparatos. Pregúntele a ella. El especialista se aproximó. Usted es la cuidadora. Guadalupe asintió. Lo soy. ¿Puede decirme qué hace usted que está manteniendo a este paciente estable por tanto tiempo? Y Guadalupe, con su humildad característica, respondió, yo apenas lo trato como humano, no como enfermedad. Él todavía es don Eduardo, todavía es un padre, todavía es un hombre que tiene historias, memorias, emociones. Y mientras él tenga voz, aunque sea a través de parpadeos, yo voy a escuchar. El especialista guardó silencio por un largo momento. Después se giró hacia el doctor Ramírez. Tenía razón. Esto necesita ser el estándar de cuidado global, no una excepción. Estándar. Y así comenzó una pequeña revolución. No en los titulares, no en los noticiarios, sino en las habitaciones silenciosas donde pacientes de ELA luchaban por mantener su dignidad. Cuidadores alrededor del mundo comenzaron a aprender las técnicas de Lupita, no a través de manuales médicos, sino a través de videos que ella grababa, mostrando cada ejercicio, cada posicionamiento, cada técnica de comunicación y siempre, siempre, siempre enfatizando lo mismo. Trátenlos como humanos, no como pacientes, como personas con historias. 18 meses después del descubrimiento, don Eduardo hizo algo que nadie esperaba. Era un jueves. Alejandro estaba haciendo los ejercicios con él. Lupita estaba allí supervisando. Y don Eduardo de repente miró la tabla de comunicación. Lupita la tomó, la posicionó. ¿Quiere hablar, don Eduardo? Un parpadeo. Sí, y él comenzó a deletrear, despacio, pero con determinación. Q-U-I-E-R-O, E-A-B-L-A-R, P-A-R-A, C-U-I-D-A-D-O-R-S. Quiero hablar para cuidadores. Alejandro y Lupita se miraron. ¿Cómo? Don Eduardo continuó. B-I-D-E-O, video. Y así nació el proyecto más impactante de la Fundación. Videos de don Eduardo. No hablando porque no podía, pero comunicándose a través de parpadeos, con Lupita traduciendo. Y en aquellos videos, él decía cosas que rompían corazones y curaban almas. Yo todavía estoy aquí, atrapado, pero aquí. Y cuando alguien me trata como persona, no como enfermedad, yo recuerdo que mi vida aún tiene valor. El primer video fue visto por más de 50,000 cuidadores alrededor del mundo, y los comentarios fueron devastadores. Necesitaba escuchar esto. Mi padre tiene ELA, y yo estaba viendo solo la enfermedad. Ahora voy a ver al hombre. Soy cuidadora profesional hace 15 años. Y este video me enseñó más que toda mi formación. Gracias por recordarnos que los pacientes son personas. Y don Eduardo, ese hombre que pensó que su vida había acabado en el momento del diagnóstico, descubrió que ella estaba apenas comenzando de una nueva forma. Él no podía más hacer cirugías, pero estaba salvando vidas de otra manera, dando esperanza, dando dignidad, dando voz para miles de personas presas en sus propios cuerpos. 2 años después de aquella consulta que cambió todo, el doctor Ramírez organizó un evento, un simposio sobre cuidados compasivos en enfermedades neurodegenerativas. 300 profesionales de salud comparecieron, de 15 países diferentes. Y la oradora principal no era un médico con décadas de experiencia. Era Guadalupe Lupita Sánchez, empleada doméstica, viuda, especialista vivencial. Ella subió al palco con el mismo uniforme azul que siempre usaba. No porque no tuviera otros, sino porque quería que todos se recordaran. No necesitas un diploma para hacer la diferencia. Necesitas compasión. Y ella habló, por 40 minutos,
sobre técnicas, sobre posicionamiento, sobre comunicación, sobre la importancia de ver la persona, no la enfermedad, y cuando terminó, 300 profesionales de salud se levantaron y aplaudieron, no por educación, sino porque habían acabado de aprender algo que ninguna facultad de medicina enseña, que curar no es apenas sobre medicamentos y procedimientos, es sobre ver, oír, estar presente. Al final de la palestra, una joven médica residente se aproximó de Lupita, con lágrimas en los ojos. Mi madre tiene ELA, y yo, que soy médica, no sabía cómo cuidar de ella. Gracias por enseñarme. Lupita abrazó a la muchacha y susurró: ahora vete a casa, siéntate al lado de ella, toma su mano y déjala saber que tú ves la mujer, no la enfermedad. Y la médica fue, hizo exactamente eso. Y su madre, por primera vez en meses, parpadeó con una sonrisa en los ojos. 3 años después del diagnóstico de don Eduardo, la fundación había entrenado más de 2.000 cuidadores, impactado más de 5.000 familias y cambiado protocolos de cuidado en 8 países. Todo porque una mujer de 48 años, con uniforme azul y manos callosas, decidió que nadie debería pasar por ELA solo. Y don Eduardo, él aún estaba allí, estable, comunicativo, viviendo, no porque la medicina lo curó, la medicina no puede curar ELA, pero porque alguien se importó lo suficiente para mantener su humanidad intacta. Y en una tarde de invierno, 4 años después de aquella primera consulta que sorprendió al doctor Ramírez, don Eduardo pidió para hablar. Lupita tomó la tabla, la posicionó. Alejandro estaba allí también, y el médico, que ahora visitaba no apenas como neurólogo, sino como amigo. ¿Quiere decir algo, don Eduardo? Un parpadeo. Sí, y él comenzó a deletrear, despacios, como siempre, pero con la misma determinación de siempre. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Pordarme por darme más 4 años. SobreTodo. Más sobre todo. Pordarme por darme dignidad. Lupita no consiguió contener las lágrimas. Yo no te di nada, don Eduardo. Apenas te traté como usted merecía ser tratado, como humano. Don Eduardo parpadeó una vez y después continuó deletreando. ESO. ESTODO. Eso es todo. Y era mismo. Al final, no eran los medicamentos caros, no eran los equipos importados, no eran los especialistas renombrados. Era alguien que veía el hombre, no la enfermedad. Alguien que dedicaba tiempo, no porque era pagado para eso, sino porque se importaba. Alguien que sabía, por experiencia propia, que dignidad es el último derecho que tenemos y que nadie debería tener que luchar solo para mantenerla. El doctor Ramírez miró para Lupita aquel día y dijo algo que resumía todo. Usted no es empleada doméstica, Lupita. Usted nunca lo fue. Usted es un ángel disfrazado. Y yo tendré la honra de haber trabajado a su lado por el resto de mi carrera. Y Lupita, con su humildad característica, apenas sonrió y volvió para el lado de don Eduardo, porque aún había ejercicios para hacer, aún había respiración para monitorear, aún había comunicación para facilitar, aún había vida para honrar. Hoy, 5 años después de aquel diagnóstico que debería haber sido sentencia de muerte en 18 meses, don Eduardo aún está aquí, viviendo con dignidad, comunicando a través de parpadeos, moviendo dedos cuando concentrado. Alejandro aprendió a ser padre de su padre y descubrió que el tiempo que pasa al lado de él es el tiempo más valioso de su vida. El doctor Ramírez expandió el programa para 17 países y Lupita entrenó más de 5.000 cuidadores personalmente y a cada día en cuartos alrededor del mundo. Pacientes de ELA son tratados no como diagnósticos,
sino como personas, con historias, con dignidad, con valor, todo, porque una mujer decidió que el amor práctico vale más que cualquier título universitario. Y si llegaste hasta aquí, entendiste algo fundamental sobre la vida. No es el dinero que ganas, no son los títulos que obtienes, no es el estatus que acumulas, es cómo tratas a las personas cuando ya no pueden hacer nada por ti. Es si las miras a los ojos, si les tomas las manos, si las ves como humanas, incluso cuando su cuerpo falla. Guadalupe Lupita Sánchez nunca fue solo una empleada doméstica. Ella siempre fue una cuidadora, una maestra, una revolucionaria silenciosa. Y don Eduardo nunca fue simplemente un paciente de Ela. Él siempre fue un padre, un mentor, un hombre con historias que aún importan. Y Alejandro Ferrer nunca más fue el mismo director general ausente. Se transformó en un hijo presente, presente de verdad, porque al final, como Lupita siempre decía, la vida no se mide en años, se mide en momentos de dignidad, y mientras haya dignidad, hay vida. Y esta es la historia de cómo una empleada doméstica hizo lo que cientos de millones de pesos no lograron. Ella no curó la ELA, nadie puede hacerlo, pero ella dio algo mucho más precioso. Ella dio tiempo de calidad, ella le dio voz a quien no podía hablar, ella le dio dignidad a quien el mundo había olvidado. Y si eso no es un milagro, entonces los milagros no existen.